hacer una conversación, aunque yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el libro y luego leer algunos poemas. Yo creo que es lo más, digamos, lo más atractivo para los oyentes y para los lectores. Bueno, yo tendría que decir o afirmar algo inicialmente, y es que Elisabetta Botan, en la medida en que se ha incorporado al universo literario español, al universo poético, pues si habría que encuadrarla en algún lugar desde el punto de vista generacional, yo la situaría entre los poetas que nacieron en los años 70, poetas españoles, pienso en Julieta Valero, pienso en Ada Salas, en algunos otros poetas que empezaron a publicar sus primeros libros en los años 90, a principios de los 90 y fundamentalmente a lo largo de la década del 2000, perdón, no de la década del 2000, a lo largo del año 2000 o los años inmediatamente posteriores, en lo que se llama el cambio de siglo, el paso del siglo XX al siglo XXI. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, yo al leer el libro me he dado cuenta de que sintoniza con un aspecto de esa gran corriente. Y es que hubo un tiempo, sobre todo en los años 80, en que la poesía española estaba muy dominada por lo que se llamó la poesía de la experiencia, una poesía muy directa y experiencial, que se inspiraba en los poetas de los 50, pero que yo creo que a partir de principios de los años 90 pues, se inclina por la diversidad, es decir, hay una convivencia de corrientes. Para que nos situemos, no sé si conocéis el mundo poético español, pero bueno, ahí conviven poetas como Juan Carlos Mestre, con una poética muy imaginista, junto con poetas como Luis García Montero. Estoy hablando de los mayores, que son precedentes de la generación a la que me estoy refiriendo, de los 90 y del cambio de siglo. Pero esa diversidad que empieza a apuntarse en los años 80 se consolida a lo largo de la década de los 90 y principios del año 2000. ¿Eso qué significa? Que, de algún modo, el libro que tenemos en la mano, Vuelo entre dos mundos, es un libro que recoge un poco esa inspiración plural, esa tendencia a la pluralidad, que no se convierte en un libro que descansa exclusivamente en una sola línea. ¿Qué quiero decir con ello? Que su poesía es muy singular, es decir, es una poesía que no tiene un parentesco claro con una corriente, sino que traslada al propio libro, a su propio hacer poético, Elisabetta, digamos, las distintas sensibilidades, las distintas posibilidades que tiene la poesía española en estos momentos. Es un estilo directo, que huye del barroquismo, pero que no desdeña el uso de determinadas imágenes líricas, imágenes, llamémoslas poéticas, incluso imágenes vinculadas con la poesía surrealista, pero que en lo fundamental es un libro de una dicción sencilla y directa, aunque tenga esas imágenes que de pronto nos deslumbran, se levantan de la página y te cargan de emoción estética y de emoción lírica. Evidentemente, en este panorama hay poetas sociales, hay poetas intimistas, hay poetas que cultivan esencialmente la poesía amorosa, la poesía paisajística, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en este caso estamos ante un libro poliédrico y diverso en cuanto a los temas. En Vuelo entre dos mundos hay poesía comprometida, de pulsión feminista, pero también compasiva con los desheredados. Por ejemplo, hay 3 poemas que son claves en este aspecto. Todos somos Diana Kerr, todos podemos imaginar de qué va ese poema, evidentemente. Sin Dios, es un poema hecho a partir de la experiencia de la manada y de la noticia de la manada y el abuso y el delito que se produjo contra una chica. Y a mi hermana Farcunda, que es un poema hecho a partir del asesinato por una serie de integristas musulmanes en Kabul de una mujer llamada Farcunda, que fue una víctima clara del integrismo islámico
Por tanto, hay poemas que tienen una vertiente social comprometida, y en este caso comprometida con el feminismo. Pero hay poesía intimista también, que va por varios terrenos, en el terreno del amor y del desamor, donde permanentemente está haciendo una reflexión sobre la relación en la pareja, sobre las ausencias que ha vivido a lo largo de la vida, pero que también lo hay en el terreno de la reflexión sobre el sentido de la relación familiar. Hay poemas muy emocionantes a la madre, hay un poema al padre. Yo creo que ese es un mundo que también está en su poesía y que tiene bastante que ver con la poesía de la intimidad. Y luego es un libro que también tiene poemas que están vinculados con la memoria, y con la memoria personal de los paisajes que vividos en la infancia, pero también con la memoria de experiencias vividas en la juventud. Estoy pensando en el poema Roma, experiencias vividas en ciudades que no son las ciudades españolas, y luego también tiene algo de metapoesía, de reflexión sobre la propia poesía. Poemas como Ars Poética, es un poema que, aquí está luego, si eso lo puede leer ella, le pediría que lo lea, es muy breve, donde, digamos, casi hace una proclamación de la importancia que tiene en su vida el propio poema y el trabajo poético. Y luego el poema Noches de Agosto, que dedica a Federico García Lorca, que en el fondo, cuando dedicas un poema a Federico García Lorca, no solo estás, digamos, escribiendo un poema que habla de una noche determinada de agosto, o de las noches de agosto. Solo con la dedicatoria estás pronunciándote a favor de un poeta que fue discriminado, que fue asesinado en los albores de la Guerra Civil por el franquismo y por derivación por el fascismo. Y luego hay una reflexión existencial en todos los poemas en general, pero yo diría que hay especial referencia a la relación vida-muerte, a los miedos ancestrales que tenemos todos cuando nos enfrentamos a la vida, en dos poemas. Pandemia, que es un poema que evidentemente está vinculado a la experiencia que todos hemos vivido con la pandemia, y En tiempo de corona. Por último, hacer dos breves referencias. La primera, al tipo de escritura. El verso es un verso corto, ágil, a veces es cortísimo, casi escrito en escalera. Predominan los poemas breves, por eso es un libro que se lee con mucha facilidad, lo cual no quiere decir que no tenga intensidad lírica. Y a veces, en ocasiones muy puntuales, el verso se alarga, se hacen los poemas algo más largos y el verso más extenso, y a veces utiliza recursos como es la repetición de determinadas claves como si fueran estribillos. Por ejemplo, hay un poema que se titula La inocencia saqueada, que tiene mucho de poema comprometido también, pero donde el verso hay niña, hay, cuando dice hay niña que llevas pétalos de flor en tu mirada y rayos de sol llevas en tu cabello. Hay niña que te mueves como la transparencia del viento. Hay niña, hay niña, hay. Eso lo va repitiendo a lo largo del verso del poema, y eso ocurre en algunos otros poemas. Por tanto, utiliza diversos recursos y yo creo que está afinando cada vez más su poesía, y yo creo que debería seguir por ese camino de manera persistente y de manera intensa. Y luego, ya para cerrar, el vuelo entre dos mundos, la verdad es que establece diversas dualidades a lo largo del conjunto de los poemas. En la dualidad, la primera de los dos mundos es el mundo que dejó atrás en Rumanía y el mundo que vive en la realidad española, que ha vivido en Alcalá, pero que es el mundo español, el mundo de la lengua castellana. Pero también está vida y muerte, es otra dualidad, amor, desamor, memoria, olvido, ficción, que es la poesía en este caso, y realidad. Y esto es, yo creo que lo que he visto en el libro. Podría estar mucho más, pero creo que sería bueno que ella nos contara y mantuviéramos una pequeña conversación antes de que nos lea algunos poemas. Son las 6:32. El libro está